Bueno, primera pregunta. ¿Todos tienen la palabra de Dios? ¿Todos tienen las Sagradas Escrituras en la mano? Hoy nos es completamente indispensable que tengamos la palabra de Dios, porque es casualmente de ella que vamos a hablar. Es casualmente de esta palabra que nos alimenta que vamos a hablar hoy. Y hoy nos vamos a dar un recorrido, si el Señor nos lo permite, nos vamos a dar un recorrido, vamos a ir desde Génesis hasta Apocalipsis, por todas las Sagradas Escrituras. Hoy el Señor ha dispuesto que hablemos de algo que es sumamente importante para nosotros, porque así como nosotros alimentamos nuestro cuerpo y alimentamos la parte física, también el Señor nos da un alimento por el cual es un alimento espiritual, es un alimento por el cual nosotros vamos a llegar a la vida eterna, en la cual nosotros lo vamos a conocer a Él. Es precisamente el pan. No sé si todos han escuchado acerca de cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida. ¿Algunos lo han escuchado? Bueno, eso está en Juan 6:48. Dice la palabra de Dios, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Qué hermoso que el Señor nos muestra cuál es el verdadero alimento que nosotros debemos tomar, cuál es el alimento que nos va a nutrir a nosotros espiritualmente. ¿A qué se refiere el Señor con todas estas cosas? Durante este mensaje, este corto mensaje que el Señor ha dispuesto para nosotros hoy, vamos a tratar de entender un poquito a qué se refiere Él cuando Él dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Quiero que eso quede en nuestra mente en este momento, que se quede aquí en nuestra mente y sobre todo en nuestro corazón. Lo guardemos ahí porque vamos a tratar de desarrollar lo que el Señor nos insta aquí. Sigan, bienvenidos. Vayamos a las Escrituras, Juan 6:33. Dice la palabra de Dios, porque el pan de Dios, aquí ya estamos hablando de un pan que viene de parte de Dios, es un pan que Él mismo da, ¿cierto? Dice las Sagradas Escrituras, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida, da vida. Ese es el pan que nos alimenta a nosotros espiritualmente, es el pan que nos va a dar a nosotros vida, ¿cierto? Dice la palabra de Dios también, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora, me causa mi curiosidad aquí en este pasaje de la Escritura, cuando el Señor dice, el que viene a mí. ¿Cómo así que el que viene a mí? Luego el Señor no dice en Romanos 3:11, allá en Romanos 3:11 dice la palabra de Dios, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces, ¿cómo dice el Señor a Jesús que el que viene a mí? ¿Cómo podríamos nosotros ir al Señor Jesús entonces? ¿De qué manera podríamos ir? A ver, yo quisiera de pronto escuchar a algún hermanito que nos colabore. ¿Cómo podríamos nosotros ir al Señor Jesús? Amén, escudriñando su palabra, leyéndola, aquí está. Este es el pan de vida que el Señor nos da. Su palabra es el pan que nosotros debemos comer siempre. Por eso le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Este pan es el que debemos tener siempre con nosotros, alimentarnos todos los días de este pan. Perdón. Decíamos que no hay quien busque a Dios, ¿cierto? Pero el Señor también dice en Isaías 55:6, si los queremos leer, dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en cuanto esté cercano. El pastor Mauricio nos hacía una reflexión y nos llevaba a una cita de la palabra en Apocalipsis en la cual él dice, yo soy la puerta y aquí llamo. El que entrare, el que abra, entraré y cenaré con él. ¿Sí?
Qué hermoso que el Señor nos está diciendo que Él va a cenar con nosotros. Ahora, ¿qué es lo que el Señor está cenando con nosotros? Si nosotros abrimos esa puerta, cuando nosotros le buscamos a Él, estamos abriendo esa puerta. Y cuando nosotros comenzamos a comer de este pan, es la cena que el Señor nos está dando. Es el alimento que el Señor nos está dando en este momento. ¿Cierto? Entonces, dice la palabra de Dios, Isaías 55, 10, 11. ¿Ya la tenemos? Isaías 55, 11. 55, 10, 11. Dice la palabra de Dios: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, ¿cierto? Recuerde que el Señor nos dijo allá en Juan que Él es el pan de Dios que descendió del cielo. Él está haciendo una comparación aquí. Dice, así, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra. Ese es el Señor Jesús. A eso vino Él acá, a regar la tierra con su palabra. Dice, y la hace germinar y producir. Esa palabra que llega a nosotros tiene que tener fruto en nosotros. Esa palabra tiene que llevar fruto. Mire, dice la palabra, y da semilla al que siembra y pan al que come. Todos aquellos predicadores, ministros del Señor Jesús, personas que por alguna razón les sirven al Señor, que tienen al Señor Jesús en su boca, el Señor les va a poner semilla. Él les da esa semilla para que hablen. Él les da esa semilla al que siembra. Y dice, pan al que come. Todos los que estamos acá, estamos comiendo de este pan. Todos estamos comiendo de este pan en este momento. Por eso Él dice, da semilla al que siembra. En estos momentos, para la gloria de mi Señor, Él me dio una semilla. Y estoy sembrando para que todos comamos acá. De eso se trata esta escritura. De eso se trata la palabra de Dios. ¿Verdad? Dice, en el capítulo 11, versículo 11, dice, así será la palabra. Él vuelve y nos confirma, así será la palabra que sale de mi boca. No cualquier palabra, es la palabra de Dios, la palabra que está aquí, es la palabra que sale de la boca de Dios. Sale de la boca de Dios, no sale del predicador, sale de la boca de Dios. Dice, y no volverá a mí vacía. ¿Por qué? Porque siempre va a llevar su fruto. Porque la palabra de Dios siempre va a llevar su fruto. Ese pan que nosotros comemos, ese pan nos va a alimentar. Ese pan nos va a nutrir a nosotros. Dice, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Yo quiero que guardemos esto aquí, aquello para que la envíe. Porque hay un fin de la palabra de Dios. Hay un fin que el Señor dispuso por medio de su palabra, para que nosotros llevemos ese fruto. Guardémoslo aquí, prosperada en aquello para que la envíe. Al final de cuentas nos vamos a dar cuenta para qué fue el que Él envió la palabra, ¿verdad? Bueno, sigamos entonces. Dice la palabra de Dios en Juan 1:1. Dice la palabra de Dios, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En algunas traducciones, no sé si alguno tenga otra traducción diferente en el cual diga la palabra, porque hay algunas traducciones. De hecho, yo tengo en mi celular, tengo la última versión de la Reina Valera, y ahí casualmente dice precisamente la palabra. No dice verbo, dice la palabra, aunque no está mal traducida, no está mal interpretada, porque cuando usted lee los escritos originales, en los escritos originales se usa una palabra que es logos. Logos significa verbo, palabra. Eso está en el original. Entonces, por lo tanto, nosotros podíamos decir con toda tranquilidad, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. La palabra era Dios, ¿verdad? Ahí mismo, más abajito dice Juan 1:14, dice, y aquel verbo, aquel palabra, fue hecho carne. Para aquellos que aún tienen la duda de que
de que Dios es uno, el Señor Jesús es otro, el Espíritu Santo es otro. Aquí nos deja ver claramente que Él es el mismo. Es el mismo. Dios fue hecho carne. Dios fue hecho carne y su nombre es Jesús. Y aquí dice, habitó entre nosotros. El Señor Jesús estuvo presente, estuvo visible, se hizo carne ante los ojos de todos los que lo vieron en ese momento. ¿Cierto que sí? Porque la palabra también dice, y vimos su gloria. ¿Cuál es la gloria de Dios? ¿Cuál será la gloria de Dios? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es la gloria de Dios. Amén. Sí. Dice, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Bueno, entonces yo quisiera que miráramos unos ejemplos. Yo quiero que vayamos Juan 6, vamos a leer desde el 1, vamos a leer hasta el 14. Juan 6, desde el 1 hasta el 14. Bueno, dice la palabra de Dios. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Pero yo quisiera que de pronto comenzáramos nosotros a pedirle al Señor discernimiento en las cosas espirituales. Porque la palabra de Dios es espíritu y más adelante lo vamos a ver. Más adelante el Señor Jesús nos va a dar la posibilidad de entender de que lo que Él habla es espíritu. Por lo tanto, tratemos de darle una connotación espiritual a lo que leemos. ¿Verdad? Vamos a ver. Dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar. El mar en este momento nos representa a nosotros el mundo. Y el Señor pasó de donde estaba al mundo. Y dice, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. ¿Cuántos saben que al Señor Jesús lo siguen mucha gente solo por los milagros? Solo por los milagros. Al Señor Jesús dice, me falta el trabajo, me faltan las cosas, estoy enfermo, muchas cosas vienen a nuestra vida y aún así nosotros venimos a la iglesia buscando al Señor Jesús, pero cuando recibimos el milagro, cuando recibimos las cosas que el Señor por medio de su voluntad nos da, ¿qué pasa? A veces no volvemos. Estoy orando por un trabajo y el Señor me da el trabajo y ya después no vuelvo porque estoy muy ocupado trabajando, ¿verdad? Muchas cosas suceden, nos envolvemos en las cosas del mundo y nos olvidamos cuando el Señor nos dio ese milagro, cuando el Señor nos dio su favor. De eso se trata la palabra de Dios. Y dice, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó con sus discípulos. Recuerden que el Señor Jesús se va a sentar allá en su trono y va allá a juzgarlas con los discípulos, a juzgar a las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, tratemos de darle siempre una connotación espiritual a las cosas que leemos del Señor. Dice, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. La Pascua, el pastor Luis Alberto nos dio una prédica muy bonita acerca de la Pascua. Y en ella aprendimos que la Pascua es el Señor Jesús, ¿verdad? Todos sabemos eso, ¿cierto? Todos sabemos que el Señor Jesús es la Pascua. Y de hecho la palabra de Dios en Éxodo, cuando habla de la Pascua, dice que la Pascua era la fiesta de la fiesta de Dios, la fiesta del Señor. Entonces, dice, cuando alzó los ojos y vio que venía a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Esta pregunta es un poquito, digámoslo así, capciosa, ¿no? Es un poquito capciosa, porque el Señor dice, aún sabiendo el Señor, siendo el Dios Todopoderoso, le preguntó a Felipe, ¿tendría el Señor necesidad de preguntarle a Felipe alguna cosa? ¿De preguntarle a alguien algo? Siendo Él el Todopoderoso. No, ¿cierto? Pero, ¿por qué lo hizo? Dijo, pero esto decía para probarle, porque Él sabía lo que había que hacer. Cuando el Señor dice, ¿de dónde compraremos pan?
¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿A qué se refería el Señor con eso? Porque hace falta gente que predique su palabra. Porque hace falta gente que lleve la palabra de Dios para que coman todos. No solamente unos, para que coman todos. Todos deben participar del pan del Señor. Mire, dice, en el versículo 7 dice, Felipe le respondió. ¿Qué le respondió Felipe? 200 denarios de pan no bastarían. Pastor, 200 obreros no hacen falta para la obra del Señor, para que repartan el pan del Señor. 200 obreros no son suficientes. No son suficientes, dice la palabra de Dios. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tome un poco. ¿Qué dice Mateo 9:37? Dame un momentico, Mateo 9:37. Mateo 9:37, Mauricito, ¿me lo puede leer, por favor? Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Podemos ver aquí que el Señor nos está haciendo una exhortación, nos está mostrando que la mies es mucha. ¿Alguien sabe qué es la mies? ¿Todos sabemos qué es la mies? No sabemos qué es la mies. La mies es el cereal que está listo para la cosecha. De eso se trata la palabra de Dios. Aquí está, el Señor dice. El cereal la mies es el cereal que está listo para ser recolectado. De eso está hablando el Señor, de la mies. La mies es mucha. La mies es mucha, hay que ir a recogerla para sembrarla, para repartirla. Hay que hacer pan para todos, hay que predicar la palabra de Dios, hay que hablar de su palabra. ¿Qué más sigue aquí? Dice, la mies es mucha, para que todos tomasen un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada. 5 panes de cebada. Vamos a la atención un poquito porque no era cualquier pan. Era un pan de cebada. Juan 6:9. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 panecillos. ¿Mas qué es esto entre tantos? Aquí hay un muchacho valiente. Aquí hay un muchacho valiente que quiere repartir pan. ¿Cierto? De eso habla el Señor Jesús. Ahí se presentó un muchacho valiente y tenía 5 panes para repartirlos entre todos. Dice el Señor Jesús, Lucas 6, 20, 21. Porque aquí el Señor nos habla también de un pan de cebada. Mire, la cebada en el tiempo del Señor Jesús, en el tiempo de Israel, tiene una connotación especial. El pan de cebada era llamado el pan de los pobres, debido a su bajo valor. Porque debido a su bajo valor, era más asequible a los pobres. Era más asequible a que la gente lo pudiese consumir. Por lo tanto, llegaba a más personas ese pan de cebada. Esa era la cebada en ese tiempo. En la palabra, en Apocalipsis, nos deja una comparación entre el trigo y la cebada. Porque dice que mientras una libra de cebada se compraba ve que lo leemos un momentico. Apocalipsis, antes de ir al otro, vamos a leer Apocalipsis 6:6. Dice la palabra de Dios, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada
por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. O sea que podemos ver que mientras el trigo se compraba con cierta cantidad, la cebada se compraba con 1/3 de lo que se compraba el trigo. Por lo tanto, eran de muchísimo menos valor. De hecho, el rey Salomón alimentaba toda su caballería con cebada. Porque era muy económica, era muy barato. Por eso el Señor aquí dice pan de cebada. Vamos a ver a qué se refería él con eso. Mateo 9:37. No, perdón, en Lucas 6, 20, 21. Bienvenido. ¿Alguien me quiere colaborar con este versículo? Lucas 6, 20, 21. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Amén. Entonces podemos ver aquí que ese pan de cebada era para los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. ¿Están entendiendo esta connotación espiritual que el Señor nos está dando acá? ¿Cómo se dice? Este significado especial de la cebada aquí. Eran saciados del Señor Jesús. Porque el que tiene hambre y va a comer de este pan va a ser saciado, va a ser lleno. Amén. Dice la palabra de Dios también aquí, sigamos. Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en el lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. 5,000 varones. Sí, ese es Juan 1:9. Perdón, sí, Juan 6, 1:10. Había mucha hierba en el lugar y se recostaron en número como de 5,000 varones. Estos varones aquí tiene un significado muy especial también, porque recuerde que el Señor Jesús puso cabezas de hogar, puso cabezas de familia, puso el varón como cabeza, como núcleo familiar, como cabeza de ese núcleo familiar. Por lo tanto, les digo, varones hermanos que están acá y que están escuchando esta palabra, tengan mucho cuidado cuál es el pan que ustedes están llevando a su casa. ¿Con qué están nutriendo ustedes a su familia? ¿Con qué lo están alimentando? ¿Lo están alimentando con cosas del mundo? ¿Lo están alimentando con un pan que verdaderamente los va a llevar a la vida eterna? Porque de verdad que el Señor nos hace una exhortación bien fuerte aquí. Y más adelante lo vamos a desarrollar y vamos a ver que el Señor también les dio pan a otras personas que no creyeron en su palabra, a otras personas que se rebelaron contra Él, que se rebelaron contra las cosas que Él decía. Pueblo rebelde, le decía a Israel. Y vamos a ver cosas muy fuertes acá en la palabra de Dios, que jamás yo me imaginé que eso estuviese ahí, pero el Señor lo hizo. Por lo tanto, les digo, varones hermanos que están acá, tengan mucho cuidado con qué están alimentando ustedes a su familia. Porque lo mismo que dice Génesis: con el sudor de tu frente trabajarás y llevarás el pan a tu casa, ¿cierto? Allá en Génesis 3, ¿qué pasó? 3, vamos a leerlo. Me gusta leer la palabra tal cual como es, porque a veces una mala interpretación, una palabra que tú digas que no está en las Sagradas Escrituras, te lleva a pensar otra cosa diferente. Entonces, leámoslo por favor. 3:19, Mauricito, lo lee por favor. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, al polvo volverás. ¿Eso se lo dijo quién? ¿A Eva? Al varón. Se lo dijo al varón. Por lo tanto, tengamos cuidado nosotros los varones
incluso de no poner tropiezo a nuestras familias, de no poner tropiezo a nuestras esposas y a nuestros hijos, de comer este pan. Tengamos mucho cuidado, porque condenación viene para nosotros y viene castigo para nosotros, y más adelante lo vamos a ver. Tengamos cuidado con el pan que llevamos a casa. Sigue acá la palabra de Dios. En el versículo 11 dice: y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Recuerde que la palabra de Dios tiene que llevar gracia. Si no hay gracia en la palabra de Dios, no sé qué clase de palabra sea, pero si la palabra de Dios no lleva gracia, no proviene de Dios. Por eso el Señor daba gracias por ese pan, ¿cierto que sí? Y algo curioso que dice: lo repartió a los discípulos, aquellos a los que el Señor escogió les dio pan, y estos se lo dieron a los demás. Ahí se cumple la palabra cuando dice que Él da semilla al que siembra y pan al que come. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Los dio a los que estaban recostados, y ellos tomaron cuanto querían. ¿Cuánto queremos nosotros recibir este pan? Tú decides cuánto quieres recibir de este pan. ¿Quieres cerrar la palabra de Dios o quieres seguir comiendo de este pan? ¿Cierto que sí? Nosotros, aquí está la palabra de Dios, aquí está este pan. ¿Hasta cuánto queremos ser saciados nosotros de este pan? Sigamos acá. Dice, versículo 12: y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Nada tiene que perderse. A los que Él escogió, Él los va a tomar. A todos los va a tomar. Ninguno se va a perder. Ni uno se va a perder de los que el Señor escogió para salvación. Todos en algún momento van a tener que comer de este pan. Porque de la otra manera no hay forma de conocer a Dios y no hay forma de llegar a la presencia de Él. Todos tenemos que comer del pan de Dios. Dice, recogieron pues y llevaron 12 canastas, 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada. Sobraron a los que habían... voy a leerlo otra vez. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Cada uno de los discípulos levantó una canasta. Ese es el milagro de la predicación. Ese es el milagro de repartir el pan. Ahí está. Y muchos seguían por los milagros, pero no se daban cuenta que el Señor Jesús estaba haciendo un milagro más, que era repartir el pan, repartir el evangelio, repartir su palabra. Porque cada uno, así como yo siembro la palabra, cada uno de ustedes va a tener que en algún momento hablar de esa palabra también. Y ahí se va a recoger esa canasta que el Señor está hablando acá. Cada uno recoge una canasta. Así está escrito acá. La palabra de Dios no se devuelve vacía. Entonces vamos a ver cuál es el fin de todo esto. Dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, ¿cuál era la señal? El milagro de la predicación, el milagro de repartir el pan. Dice, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Cuál es el fin de nosotros alimentarnos del pan? Reconocer que hay un Dios todopoderoso y que su nombre es Jesús. Ese es el milagro de la predicación. Ese es el milagro de nosotros alimentarnos de la palabra. Ese es el milagro de nosotros comer lo que hay escrito aquí, porque son las palabras de Dios, es el pan de Dios, es lo que el Señor nos dio para nosotros comer. Porque solo comiendo este pan, nosotros vamos a reconocer a nuestro Señor Jesús como nuestro único Dios y Salvador. Lo dice aquí. Gracias. Mire, el Señor Jesús es tan hermoso. Los discípulos le dijeron, Señor Jesús, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. ¿Cierto que sí? ¿Qué les dijo el Señor Jesús? Mire esto. Vamos a leer Lucas 1, 11, 1, 4.
Dice la palabra de Dios. ¿Alguien me quiere Manchito, me quiere colaborar con esta palabra, por favor? Lucas 11, desde el 1 hasta el 4. Lucas 11, 1, 4. Sí. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdón, Manchito. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hay un pan, mire, cuando el Señor Jesús nos dice el pan nuestro de cada día, es el pan de vida, es el pan que nosotros debemos anhelar todos los días. Es el pan que nosotros debemos comer todos los días. La palabra de Dios no es para comerla cada 8 días. La palabra de Dios hay que comerla todos los días. El pan, usted no se alimenta de pan, usted no se alimenta cada cuaresma, usted no se alimenta cada 8 días, cada año, usted se alimenta todos los días usted le da hambre. Todos los días. Por eso nosotros tenemos que anhelar en nuestro corazón comerlo hoy. Y mañana, comerlo mañana también. ¿Cierto que sí? Terminemos ese, Manchito. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos perdonamos. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mire que cuando el Señor Jesús dice el pan nuestro de cada día y los 7 días que teníamos que comer el pan, se refiere mucho. ¿Ustedes han escuchado hablar acerca de los panes de la preposición? ¿Ustedes saben qué significa eso? ¿Saben qué quiere decir los panes de la preposición? ¿Alguna vez lo han escuchado al menos? Bueno, esos panes de la preposición, leamos un momentico, leamos Marcos 2 del 23 al 28 para que nos instruyamos un poquito acerca de qué hablaba el Señor cuando decía que los panes de la preposición. Los panes de la preposición eran un mandato que el Señor le había dado a los sacerdotes, de que había en el tabernáculo, ellos tenían que poner una mesa, y en esa mesa tenía que estar totalmente limpia, y ellos ponían unas hogazas, eran unos panes redondos grandes, sin levadura, hechos de cebada. Sí, parecido al pan de acá. Y esos panes tenían que ponerse de a 6 en hileras, en 2 hileras, y esos panes tenían que ir de frente a donde estaba la presencia de Dios. Por eso decían, los panes de la preposición. De hecho dicen los panes, la preposición significa los panes de... Sí, como de mostrarle al Señor, de frente a cara al Señor. Entonces, por eso estábamos aquí leyendo Marcos 2, 23, 28. Vamos a leer un momentico. 7, 28. Marcos 2, 23. Bueno, dice la palabra de Dios. Aconteció que al pasar por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que es ilícito? ¿Lo que es lícito? Lo que no es lícito. Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que estaban con él? Mire que David hizo lo correcto. Los panes de la preposición no era lícito tomarlos sino a los sacerdotes. De hecho, esos panes se cambiaban cada 7 días, y cuando se cambiaban por un pan fresco, los sacerdotes tenían que irse a un lugar aparte y comerlos. Pero tenía que ser ellos nomás. No podía comerlos otra persona. Pero ¿qué hizo David? David cogió los panes de la proposición cuando tuvo hambre, y no solamente lo comió a él, sino que se lo dio a los demás, a los que estaban con él. Él hizo ahí lo que el Señor le mandó, lo que acabamos de leer. Comió de lo que el Señor le dio, comió de su palabra y la repartió a los demás. Eso fue lo que hizo David en ese momento, espiritualmente.
Entonces, dice la palabra de Dios, Éxodo 12:15. Alex, ¿me puede leer Éxodo 13:7, por favor? Sí. Pastor Luis Eduardo, ¿me puede leer Éxodo 12:15, por favor? Escuchen lo que dice la palabra de Dios acá. Éxodo 12:15, pastor. Éxodo 12:15. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, que cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Amén. Éxodo 13:7. Dice la palabra de Dios. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. Amén. ¿Por qué será que el Señor dice que debemos comer el pan sin levadura? Que no sea alterado. Porque ese pan, esa palabra de Dios que el Señor nos está dando, no puede ser alterada. Tiene que ser tal cual. Por eso les hice la anotación ahorita de que me gustaba leerlo tal cual como dice aquí. Tal cual. Si yo voy a citar una palabra de la Escritura y no la voy a recitar tal cual como dice, mejor me quedo callado. Mejor quedémonos callados, porque si no lo vamos a decir tal cual como está aquí, de ahí se desprenden muchas cosas. De hecho, por eso era que los fariseos, él los exhortaba fuertemente a los fariseos y a los escribas, porque ellos le ponían cargas a la gente, ellos alargaban las escrituras, ellos ponían ritos, ellos ponían tradiciones, levadura a la palabra, en otras palabras. De hecho, ellos tienen el Torá y tienen un libro aparte que es las tradiciones rabínicas, que se llama el Talmud. No sé si ustedes lo han escuchado, el Talmud. Y ellos no se basan ni siquiera en la palabra de Dios, ellos se basan en lo que dicen los rabinos, lo que dicen el Talmud. Entonces, por eso el Señor les exhortaba fuertemente con respecto a la palabra. Y vamos a ver por qué. Dice, ahora, ¿cuál era el significado de la levadura y de leudar? Yo me tomé la tarea de averiguar esos dos significados para que tengamos un concepto más claro acerca de lo que es la levadura y acerca de lo que es leudar. Sí, entonces, levadura dice, hongo unicelular que produce enzimas capaces de provocar la fermentación alcohólica de los hidratos de carbono. Es un hongo lo que le meten ahí en lo que significa la levadura. Que le echan al pan, al trigo. Exacto, sí. Le echan al trigo. Sí, ahora que dice lo que es leudar, dice, consiste en dejar fermentar una masa con levadura fresca. A ese pan que el Señor nos dio, ellos lo leudaban, se tiraban la palabra de Dios, se tiraban ese pan que el Señor les dio. Dice, consiste en dejar fermentar una masa con levadura fresca, liofinizada, de modo que aumenta su tamaño. Aumenta su tamaño. Miren la exhortación que les hace el Señor Jesús a los fariseos. Leamos Mateo 16, 5, 12. Dice la palabra de Dios, versículo 5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Mire que el Señor aquí nos está haciendo una exhortación porque nosotros tenemos la tendencia a olvidar. Nosotros tenemos la tendencia de que el Señor nos da palabra, nos da a comer de este pan y automáticamente por aquí entra y por acá sale. Así somos nosotros. A veces escuchamos la palabra de Dios acá, el Señor nos reconforta nuestro corazón, redarguye nuestro corazón con su palabra, y esa puerta es como si fuese un neutralizador de memoria. Salimos de ahí y automáticamente se nos olvidó lo que nos dijo el Señor.
Discúlpenme que les diga, pero así somos. Se nos olvida, salimos de aquí y ya se nos olvidó todo lo que el Señor nos habló. Entonces sigamos acá. Así fueron los discípulos. Incluso los mismos discípulos le dijeron, se habían olvidado de traer pan, se habían olvidado de llevar ese pan que el Señor les dio. Dice, Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Pensando siempre en la carne, pensando siempre en las cosas que se veían. Sí. Dice, y entendiéndolo Jesús, recuerde que el Señor Jesús, Él sabe lo que hay en el corazón del hombre. Él sabe lo que usted está pensando en este momento. Él sabe lo que usted siente en este momento. Cada uno de nosotros, Él sabe lo que tiene el corazón del hombre. Dice el Señor Jesús, entendiéndolo, Jesús dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe? Y aún así se olvidaron de llevar pan y el Señor les dijo, hombres de poca fe. Hombres de poca fe, les dijo el Señor. ¿Que no tenéis pan? Dijo, no entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre los 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis. Les recordó y les exhortó lo que acababan de hacer, porque ellos acababan de venir de repartir el pan entre los 5,000. Y eran 5,000 los varones, sin contar las mujeres y los niños. Diga usted alrededor de unos 25,000 personas. Cada familia en ese tiempo tendría que alrededor de 3, 4, mínimo tendría 2, la esposa y un hijo. Multiplique eso por cada uno, ¿cuánto le da? Entre 15 y 20,000, poquitos. Y el Señor les está haciendo una exhortación fuerte acá. ¿Ni cuántas recogiste? Dice, ni de los 7 panes entre 4,000, ¿y cuántas cestas recogiste? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ahí ya les hizo entender de que tenían que cuidarse de lo que ellos estaban haciendo, de esa doctrina que ellos hacían, de alargar las escrituras, de poner tradiciones y de poner cosas a los hombres. Mire lo que el Señor dice, leamos Mateo 23, del 1 al 8. ¿Lo tenemos todos ya? Mateo 23, 1, 8. Dice el Señor Jesús. Entonces habló Jesús a la gente y sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Ellos se sentaban en la cátedra de Moisés, ellos no había poder humano que los moviera de ahí. Ellos creían en la ley y de ahí no había quien los moviera a ellos. Nadie. Por eso el Señor los exhorta, le dice, ellos se sientan en la cátedra de Moisés. Dice, así que todo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Mire, yo quisiera mostrarles un poquito. Diego, dame las. Porque el Señor dice, ensanchan sus filacterías y extienden el fleco de sus mantos. Yo quisiera profundizar un poquito acerca de eso. ¿Alguno tiene conocimiento qué son filacterías? Aparte del pastor, ¿alguien más? ¿Nadie más? Bueno, mire, filacterías los judíos lo usaban, eran unas cajitas de cuero delgado, eran 2 cajitas de cuero delgado con una cinta de cuero. Y ellos escribían pergaminos, escribían
pasajes de la palabra de Dios y las ponían dentro de esas cajitas y se las ataban en la frente y en el brazo, ¿cierto? No sé si... bueno, Diego, está las... Ahora lo hacen porque ellos se quedaron, mire, ellos se quedaron en lo físico, ellos se quedaron en la carne. Hay dos pactos, uno en la carne y uno en el espíritu. Más adelante les voy a profundizar un poco de eso. ¿Por qué? Porque ellos se quedaron con esto, mire. Les voy a leer. Deuteronomio 11:8, para que miremos un poquito acerca de a qué se refería el Señor cuando les decía, ensanchan sus filacterías y extienden el fleco de sus mantos. Deuteronomio 11:18. Mire, eso lo hacían ellos con el fin de dar cumplimiento a la escritura en Deuteronomio 11:18. Interpretar totalmente erróneo, y ya les voy a decir por qué. Miren, incluso hasta los niños los hacían. ¿No se puede poner de a uno por uno para que se vea más grande? Bueno, ahí tienen. Mire, el manto y las filacterías aquí. Ahí está. Esas son las filacterías. Son dos cajitas y ellos ponían palabras de la escritura, la ponían ahí, se las amarraban acá y se las amarraban en la frente, y ya lo vamos a leer por qué lo hacían. En la frente y el manto. Mire, esos son los judíos de hoy. Hasta el día de hoy lo hacen. Hasta el día de hoy. Aún no han entendido. ¿Por qué? Porque el Señor puso un velo en su corazón. Hace poco estuvimos viendo un estudio muy hermoso que el pastor Mauricio nos hizo, y nos enseñaba acerca del corazón entenebrecido, del velo que el Señor pone en el corazón de todas estas personas, aquellos que no quieren entender la palabra de Dios, aquellos que se rehúsan a la palabra de Dios. El Señor pone un velo, mire, hasta el día de hoy, dijo, ¿cierto que sí? Y tienen un velo puesto hasta el día de hoy. Mire, esto lo hacen hasta el día de hoy. El pastor Luis Eduardo se dio un paseo por Jerusalén, y él pudo ver personalmente lo que hacían ellos allá. Mire, eso lo hacen ellos. Ponen escrituras de la palabra y las meten entre el muro, porque creen que el Señor los va a escuchar así. ¿Qué dice Deuteronomio 11:18? Dice la palabra de Dios: por tanto pondréis mis palabras en vuestro corazón. Escuchen lo que les voy a decir, porque quiero que entendamos un poquito y le demos un entendimiento espiritual a esto. Dice: por tanto pondréis en mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos. Esto lo hicieron ellos. Pero mire, la palabra de Dios dice: pondréis mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Eso es para nosotros los que estamos en el Espíritu, para los hijos de Dios que estamos en el Espíritu. Pero ellos se quedaron con lo físico, las pusieron en la mano y en la frente. En la mano y en la frente, con eso se quedaron ellos. Nunca lo entendieron. Pero aquí dice: en vuestro corazón y en vuestra alma. Ponga usted una palabra en su corazón y en vuestra alma. ¿Podría usted metérsela aquí y ponerla acá? En una cajita, por Dios, eso es espiritual. Pero ellos se quedaron con lo físico, lo terrenal y lo carnal. Ese es el pacto de ellos. Ellos se quedaron ahí con eso. Por favor. La palabra dice en Deuteronomio 6:4: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Amén. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Y ellos tomaron todo literal, todo físico, todo carnal. Y más adelante yo les voy a explicar por qué ellos hicieron eso. Porque hay una razón de que ellos aún sigan en la carne. Lo mismo les voy a hablar del manto. El manto, mire, para los que no saben, el manto que vieron acá
es una pieza de tela sin costura. Esa pieza no podía tener costura. Y ellos ponían unos flecos en las esquinas, y esos flecos representaban las 613 leyes de Moisés. Por eso ellos no se quitaban ese manto, ellos todo el tiempo era con las filacterías y los mantos. Y por eso el Señor les decía que hacían todo esto para ser visto de los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden el fleco de los mantos. No les bastaba ni siquiera con tener pegada las filacterías y el manto, sino que alargaban eso, ponían tradiciones y tradiciones a los hombres. Todo eso era carnal, no tenía nada espiritual. El Señor siempre nos insta a llevar las cosas espirituales. Es por eso que, mire, yo les digo, de todo mi corazón les digo, las cosas del Señor son espirituales. Todas las tradiciones que en algún momento nosotros hemos practicado, todas esas cosas, eso no tiene nada que ver. Mire, bautizo, cena, diezmos, ¿qué más, pastor? La Trinidad, libre albedrío, todas esas cosas eran cosas en la carne. El bautizo, la circuncisión, la verdadera circuncisión es la del corazón, dijo Pablo, la circuncisión es la del corazón, no en la carne. Pero aún seguimos pensando en las cosas carnales, en las cosas que no son del Espíritu. Mire, yo les voy a leer una palabra y yo quiero que la ponderen en su corazón, yo quiero que la guarden ahí, que la mediten, porque el Señor nos lleva a pensar algo en este momento. Mire, Juan 6:63. Juan 6:63. ¿Ya la tenemos todos? Con respecto a lo que yo les dije acerca de que en la palabra de Dios dice, habla de los bautizos, habla de la cena, habla del diezmo, habla de cuántas cosas que practicaban los judíos, los israelitas, toda esa gente. La palabra de Dios dice, el Espíritu es el que da vida. ¿La carne qué? Para nada aprovecha. Y escuche esto que el Señor le está diciendo a usted hoy. Las palabras que yo os he hablado son espíritu. Son espíritu y son vida. Las palabras de Dios son espíritu. Mire, la palabra que está aquí, el Señor me la deja, son espirituales. Son para darle un entendimiento espiritual. Esto aquí no hay nada carnal. La carne dejémosla a los judíos, a los israelitas, a los que no creen en el Señor, aquellos todos que tienen un velo puesto. Pero las palabras de Dios son espíritu, por lo tanto tienen que tener una interpretación espiritual. Pastor, por favor. Pero hay algunos de vosotros que no creen, todavía hay personas que no creen. Y nos sigue exhortando el Señor. Las palabras de Dios son espíritu y son verdad. Y hay algunos que no creen. Hay algunos que no creen, dice el Señor Jesús. Amén. Sigamos acá donde estábamos. Mire, con respecto a los pactos, que yo les hablé ahorita hace un momento, que hay un pacto en el espíritu y hay un pacto en la carne, yo quiero que leamos, ¿por qué yo les digo esto? Porque hay un soporte bíblico, hay un soporte, nada de lo que se dice puede ser palabras de hombres. No puede ser una interpretación personal, tiene que ir sustentado en la palabra de Dios. Por eso vamos a leer Gálatas 4, desde el 21 hasta el 31. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Cansados? Amén, amén. De seguir saciándonos de este pan. Yo por eso les dije, es necesario, es indispensable que tengamos la palabra de Dios hoy, porque nos vamos a dar un paseo por las Escrituras. Vamos a ir desde Génesis, vamos a ir hasta Apocalipsis. Ahí vamos. Dice la palabra de Dios, Gálatas 4, 21, 31. ¿Lo tenemos todos? Dice, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído de la ley? ¿Quiénes quieren estar bajo la ley?
Padre Santo. El Señor nos pregunta, ¿queréis estar bajo la ley? Dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y uno de la libre. Todos recuerdan lo que sucedió por allá en Génesis con Abraham y Agar y Sara, ¿cierto? Que el Señor le hizo una promesa a Abraham y a Sara, y dijo que Sara iba a tener un hijo, pero Sara no esperó en la promesa, sino que le dio a Agar por esposa, o sí, se la dio a ella, se lo dio a él, perdón, para que le tuviese un hijo, porque no creyó a la promesa. No esperó, perdón, si no creyó, no esperó en la promesa. ¿Y qué pasó? De ahí se desprende todo, pero todo, mire, absolutamente nada se sale del control de Dios. El Señor Jesús tiene todo controlado, todo específico, todo es unido, todo, absolutamente todo, es un todo su palabra. Dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y uno de la libre, pero el de la esclava nació según la carne. ¿Sí? Estamos analizando que Agar tuvo un hijo y ese hijo era el pacto en la carne. Dice, mas el de la libre por la promesa. Dice, el cual es una alegoría, pues estas 2 mujeres son los 2 pactos. Dice, el uno proviene del monte Sinaí, la cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Está en esclavitud. Por lo tanto, ya podemos ver que hay una Jerusalén física, una Jerusalén en la carne y una Jerusalén espiritual. El Señor nos hace libre, ¿cierto? Esos somos los hijos. A esa Jerusalén es que nosotros vamos a ir. Todos aquellos que creen en su palabra, que comen de este pan y que conocen al Señor Jesús como nuestro único Dios y Salvador. Estos son los que, a esta Jerusalén es que nosotros vamos a ir. Dice, mas la Jerusalén de arriba es la madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no has dado a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Recuerde que el Señor siempre hace una aclaración en la palabra de Dios y dice, muchos serán engañados, muchos serán pocos los escogidos. Siempre el Señor hace una referencia a que no todos van a ir al reino de Dios. El reino de Dios es solo para unos cuantos, un remanente pequeño que el Señor tiene para esa Jerusalén, para que seamos habitantes de esa Jerusalén. El resto, todos son en la carne. Dice el Señor Jesús aquí, dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también es ahora. Hasta ahora eso se da cumplimiento. Usted puede ver en todos estos, precisamente más aún en todo en este área, como en Irán, en Irak, persiguen a los cristianos, los matan, les cortan la cabeza. Nosotros porque no nos damos cuenta, pero eso sucede a diario. Los queman iglesias, todo. ¿Por qué? Porque así los ha escrito el Señor. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Ellos no van a heredar el reino de Dios con nosotros. No lo van a heredar. Dice la palabra de Dios. Mire que el Señor es tan hermoso que el Señor así como nos da un pan a nosotros, un pan que es de vida, un pan lleno de gracia, para que nosotros lo recibamos, el Señor también les dio un pan, dice la palabra de Dios, un pan inmundo. Un pan, y lo que yo les voy a hablar acá, yo quiero que lo guarden en su corazón, porque es algo fuerte lo que les voy a leer. Porque todos aquellos que niegan al Señor Jesús, todos aquellos que niegan su palabra, todos aquellos que no reciben al Señor Jesús como su único Dios y Salvador, y que siguen pensando en la carne, y que siguen pensando y revolcándose en su pecado, y siguen pensando que se pueden burlar del Señor, el Señor les va a dar una palabra hoy. Vamos a leer Ezequiel 4, del 12 al 17.
El Señor Jesús nos dio un pan de cebada a nosotros, ¿cierto? Un pan lleno de gracia y de verdad. Pero ¿qué dice el Señor Jesús acerca de aquellos que no creyeron? Vamos a ver. Ezequiel 4, vamos a leer desde el 12 al 17. El Señor también les dio un pan inmundo a ellos. Vamos a ver. Dice la palabra de Dios, ¿ya lo tenemos todos? Dice, bueno. El Señor Jesús le estaba hablando aquí a Ezequiel y les decía, vaya, dígales a su pueblo. El Señor Jesús le dio unas instrucciones a Ezequiel para que hiciera delante de todo el pueblo de Israel, de todos aquellos que no creyeron a su palabra, les decía, pueblo rebelde, todos aquellos se levantaron en contra del Señor, se levantaron en contra de su palabra. Y el Señor les dijo, yo también les voy a dar un pan a ellos, pero va a ser un pan inmundo. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y comerán pan de cebada, cocido debajo de la ceniza. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y lo cocerán a la vista de ellos al fuego de excremento humano. Excremento humano. Ese es el pan que tenían que comer ellos. Pueblo rebelde, pueblo que aún estaba en la carne, revolcándose en sus pecados, revolcándose en la inmundicia. El Señor les dio un pan. Mire, en el original esto dice, comieron el pan con excremento humano. Ni siquiera que lo coció con excremento humano o que fue fuego con excremento humano. Lo comieron con excremento humano. Ese fue el pan que les dio a ellos. Y el Señor nos da un pan que es de vida, un pan que es agradable. Ese pan, mire, el pan de la proposición iba acompañado con incienso. Era acompañado, ese incienso era la gracia del Señor. Ese era un pan agradable a nosotros. Y el Señor a ellos les dio un pan con excremento. Y dice, excremento humano. No cualquier pan, excremento humano usó el Señor Jesús. Palabra fuerte esta. Palabra fuerte a aquellos que no quieren entender esto. Mire, excremento humano les dio al Señor a comer. Más adelante dice, sigamos acá, dice, y dijo el Señor, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde yo los arrojaré. Mire que el Señor en medio de todo tuvo un poco de misericordia con Ezequiel, porque Ezequiel, mire, yo les digo una cosa, prepárense los pastores, los evangelistas, predicadores, maestros, prepárense porque muchas cosas van a tener que pasar por nuestra vida para llevar la palabra del Señor, para ser usados por Él. No significa que porque usted es pastor, porque usted es predicador o evangelista o que al momento predique la palabra de Dios, su vida va a ser excelente, que no va a tener ningún problema. No, usted va a tener que pasar por muchas cosas. Y esto lo demuestra. Pobre Ezequiel porque a él le tocó comer el pan con ellos, para mostrarles en el Señor lo que Él iba a hacer con ellos, porque dijo, cócelo enfrente de todos. Recuerde que el Señor nada tiene oculto. El Señor les mostró de frente lo que iba a hacer con ellos, y aún así lo tenían que comer. Dice, y le respondió, y en el capítulo 14 dice, y dije, Señor, he aquí mi alma no es inmunda. Él era limpio. Dice, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Y le respondió, y me respondió, he aquí te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer el pan. Tu pan. En medio de todo el Señor tuvo misericordia con Ezequiel, porque lo había mandado a comer excremento humano junto con los otros. Pero por misericordia a él le dijo, al menos use. Pero mire, yo les digo una cosa, excremento es excremento. Sea de bueyes, sea humano, excremento es excremento. Tiene el mismo significado. Mire, dice el Señor, y me dijo luego, hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y
por espanto, con espanto. Aún así, mire, cuando el Señor dice, ustedes recuerdan la palabra que dice que la escritura nunca será quebrantada, pero no será quebrantada para sus hijos, pero para ellos el Señor les va a quebrantar la palabra. Recuerden que el Señor Jesús hasta este punto todos entendemos que el Señor Jesús es el pan y que el Señor Jesús es la palabra, que no es un pan físico. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, ¿qué sucedió? ¿Algunos recuerdan qué sucedió en la cruz después de que Él murió? Dice que los israelitas o los judíos que estaban ahí, dice que iban creo que fue a Herodes, y lo instaban para que le quebrase las piernas. Pero el Señor había establecido que en el cordero en la Pascua, el Señor había establecido que el cordero lo tenían que comer, era un cordero inmolado y que no podía quebrarle los huesos. No se verá quebrantado el hueso de este animal, de este cordero que iba a ser inmolado. Por lo tanto, nos permite a nosotros pensar que, por supuesto, el Señor Jesús es la Pascua, y aún así se dio cumplimiento a la ley cuando el Señor no permitió que al Señor Jesús se le fuera quebrantado las piernas, que no se le quebrasen sus piernas, sus huesos. Y el Señor Jesús nos dice acá, quebrantaré el sustento del pan para ellos, pero para nosotros no. El Señor Jesús nunca fue quebrantado. Dice, había un fin también para ellos, así como el fin de nosotros es que nosotros conozcamos a nuestro único Dios y Salvador. También había un fin para ellos, y era para que faltarles el pan y el agua se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Muy fuerte esa palabra, tremenda palabra para ellos. Con respecto a lo que hablábamos acerca de la escritura que no podría ser quebrantada, yo me voy a saltar unos pasajes aquí. Dice la palabra de Dios. Bueno, sigamos, Ezequiel 5:16. Y Laurita, ¿me puede leer por favor Números 15:31? Sí, Ezequiel 5:16. ¿No le dije que no leyera? Yo lo voy a leer. Cuando arroje yo sobre ellos las perniciosas saetas del hambre. ¿Alguien sabe qué saetas? Lanzas, flechas, a flechas del hambre, dice el Señor Jesús, que serán para destrucción, las cuales enviaré para destruirlos. Entonces aumentaré el hambre sobre vosotros y quebrantaré entre vosotros el sustento del pan. Laurita, 15:31, números. Por cuanto tuvo en poco la palabra del Señor y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre él. Amén. Entonces ya podemos ver que todas estas personas que no creen a la palabra del Señor, todas las personas que menosprecian la palabra de Dios, que menosprecian el pan de vida que el Señor les da, el Señor, mire, todo lo que les dice. Mire que así como el Señor quebrantó la palabra para ellos, Él decía que para sus hijos la palabra de Dios nunca va a ser quebrantada. Yo quiero que le damos un momentico Juan 10:34-35, porque eso es una promesa que el Señor tiene para nosotros. Es una promesa que
que nosotros tenemos que aferrarnos a ella. Pastor Luis Alberto, ¿me la puede leer, por favor? Juan 10, 34. 35, sí. Juan capítulo 10, versículo 34. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Hasta ahí, pastor, está bien. Sí, señor, 34-35. Muchas gracias. Mire que el Señor les dice, les hace una exhortación también. Él estaba hablando a los judíos y fariseos y a los escribas y todas estas personas que no creían. Decía, si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Recuerde que ellos tenían por dioses a Moisés, tenían por dioses a Elías. Ellos idolatraban a todos aquellos por los cuales había venido la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios dice que la escritura no puede ser quebrantada. El Señor Jesús no puede ser quebrantado, y Él lo demostró. Leamos Juan 6:58. Juan 6:58. Osquita, ¿me puede leer ese, por favor? 6:58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Amén. Yo creo que este pasaje ni siquiera necesita explicación, ¿cierto? Como nuestros padres comieron el maná, recuerde que el Señor les dio un pan físico en ese tiempo, pero el Señor les dice: yo soy el pan que descendió del cielo, no como nuestros padres comieron del maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Juan 6:51 dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. Y leamos Hechos 2:46. ¿Ya lo tenemos todos? Dice el Señor Jesús, Hechos 2:46, dice, el Señor nos hace una ¿cómo se dice? Animación, ¿cómo se dice? Una exhortación, como que nos anima a nosotros a seguir partiendo este pan unánimes, nos sigue exhortando a que comamos de este pan. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en Hechos 2:46, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahí estamos nosotros. Siga, pastor, por favor. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. El Señor añade cada día, el Señor, por su gracia, por su misericordia y por su perfecta voluntad, todos los días añade los que han de ser salvos. Los añade a ese hermoso rebaño que tiene para ser ciudadanos de la hermosa Jerusalén que Él tiene para nosotros allá en el cielo. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias por escuchar y por comer de este pan.